Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayer Gañarás. Y este es el programa La Gracia no se mezcla. Hoy es día miércoles 5 de junio del año 2024. Son las 8 de la noche aquí en la ciudad de Nueva York. Y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que tenemos hoy de poder llegar con este programa La Gracia no se mezcla. Estamos hablando acerca de permanecer firmes en la gracia. Si leemos las cartas del apóstol Pablo, llamadas epístolas, siempre él les comunicaba en cada lugar que él levantaba una iglesia, les escribía cartas a los que quedaban encargados de las iglesias, y esas cartas eran para los hermanos de cada iglesia o de cada ciudad, de cada lugar. Por eso que cada carta tiene un nombre y se hicieron los capítulos, ¿no? Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, porque eran de cada lugar. Y si nosotros estudiamos las cartas cuidadosamente, siempre vamos a ver que Pablo les llevaba a permanecer firmes en la gracia, que no vuelvan otra vez a la ley de Moisés, número 1. Número 2, no se les ocurra mezclar la ley de Moisés con la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley tiene un propósito, la ley de Moisés, y el propósito es llevarte a Cristo, es un ayo, es un guía para llevarnos a Cristo Jesús. Y la gracia, que Jesucristo, tiene otro propósito. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Disfrutar de todos los beneficios que Dios le dio al hombre, le dio al ser humano. ¿En dónde? En el huerto del Edén. Por eso, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para señorear, para reinar en vida. Pero por causa del pecado, entonces entró el pecado, entró la muerte, y la muerte con el pecado pasaron a toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es Jesucristo. Y nosotros hoy venimos a hablarte de que la gracia no se puede mezclar. ¿Por qué no podés mezclar la gracia? Hay personas que nos dicen, bueno, escuché sus prédicas o empecé a escuchar la gracia, tanto de ustedes como de otros predicadores, pero también sigo escuchando a pastores que predican ley con gracia, que son buenos predicadores, dicen, ¿no? Me dice la gente, y los escucho. ¿Me hace mal escuchar a esos predicadores? La respuesta es rotundamente sí, te hace mal. ¿Por qué te hace mal escuchar predicadores de pactos mezclados? Porque la ley de Moisés siempre va a poner un velo en el pensamiento, en la mente, un velo para que usted no pueda ver, para que no pueda ver a Jesucristo, la plenitud de Cristo, y al no ver la plenitud de Cristo y no poder entrar en esa gracia y vivir en la plenitud de Dios, no puedes recibir los beneficios de la cruz. No es Dios que no quiere dártelos, no es el diablo, Satanás, como muchos piensan, sino que la persona misma, al no creer correctamente, entonces lo que impide es que los beneficios del pacto de la gracia, de este nuevo pacto, se hagan real, se manifiesten en la persona. Por eso este programa se llama La Gracia no se mezcla. Y esperamos nosotros en Cristo Jesús ser útiles a tu vida, ser de edificación al cuerpo de Cristo. De eso se trata estos programas, La Gracia no se mezcla. Si tenés alguna pregunta respecto a este tema, hoy firmes en la gracia, lo podés hacer, porque si estamos en vivo, podés hacer las preguntas. Mire, pastor, yo no entiendo esto, y podés preguntar acerca de la gracia, permanecer firme en la gracia, la justicia de Dios, que es lo que estamos enseñando en esta serie, Firmes en la Gracia. Mientras la pastora Yashi está compartiendo el programa, y les pido a ustedes que nos ayuden a compartir este programa, vamos nosotros a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, primeramente que nos guíe a nosotros para poder dar esta palabra de gracia y poder llegar a muchas vidas. Padre, te damos gracias en esta noche
en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar en Facebook, en YouTube, en las redes, poder llegar a mucha gente. Gracias, Señor, porque tenemos línea, porque tenemos Wi-Fi, porque tenemos un teléfono, porque tenemos cámaras, porque tenemos luces, porque tenemos hombres y mujeres de Dios que apoyan este ministerio y que con sus diezmos y ofrenda podemos nosotros avanzar. Gracias te doy, papá, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque podemos expandir esta palabra de gracia y muchos, Señor, son alumbrados. Tu palabra dice que estábamos en tinieblas. ¿Cuándo estábamos en tinieblas? Cuando no teníamos la luz del verdadero evangelio. Vivíamos en tinieblas, teníamos ausencia de luz, falta de conocimiento. Y un día fuimos alumbrados y te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque usaste a alguien para que nos hable esta maravillosa gracia. Tu palabra dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? ¿Cómo vendrán? ¿Cómo recibirán si no hay quien les enseñe? Hoy, Señor, te pedimos que uses nuestras voces, que uses nuestro ser, que seamos instrumento útil en tus manos para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, gracias por los que están conectados. Pueden compartir, ahora que estamos en vivo con otros, este programa lo pueden compartir para que pueda llegar a otros también esta maravillosa enseñanza de la gracia. Amén. Esto te va a hacer muy bien. ¿Por qué te va a hacer muy bien? Porque cuando... acá la clave es fe. La clave no tiene que ver con lo que usted va a hacer. La clave tiene que ver con lo que usted cree. Cuando usted cree correctamente, por medio de la fe de creer, entonces usted recibe todos los beneficios que Dios tiene para su vida. Cuando usted cree correctamente, entra en ese propósito que Dios tiene para su vida. Dios te creó, Dios te hizo y Dios te dio su gracia, te dio su vida para que usted le sirva a Dios. Si usted le sirve a Dios en este pacto de la gracia, cree correctamente, vive para Dios, le sirve a Dios, todo su futuro, todo nuestro futuro está asegurado. Por eso no hay preocupación en nuestras vidas, no hay cargas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con Cristo Jesús. Pastora Yashi, bendecida con toda bendición, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. Amén, amén. Saludamos a todos los amados que están ahí conectados ahora con nosotros. Así que, como decía el pastor, pueden estar ahí comentando en el transcurso del programa acerca del tema que vamos a estar tocando. Y también pueden decirnos de dónde nos están viendo para saber hasta dónde estamos llegando. Así que más adelante vamos a estar saludando a aquellos que envían sus saludos. Sí, saludamos a la familia del pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en Argentina, que ayer falleció su papá, su padre, el hermano Alberto Nogueras, y en estos momentos están en la casa velatoria en Morón, ahí muy cerca de donde yo me crié, en la ciudad de Morón, Buenos Aires, República Argentina. Así que un abrazo para la hermana Estela, Amén. Para Javier, Estela es la esposa de Alberto, Javier, para los hermanos de Javier, para Beto, para Ricardo, para Ailín, que es uno o una de sus nietas, no conozco los otros nietos, pero Ailín sí siempre hemos compartido y Amén. comparte con nosotros. Amén. Así que le damos gracias por sus vidas. Amén, así es. Así que les enviamos un fuerte abrazo y acá, bueno, siempre con ustedes. Claro que sí. Muy bien. Comenzamos entonces, Pastora Yashi, y después vamos a dar algunos de los, ¿cómo se dice? Vamos a dar algunos de los avisos, de los anuncios para esta semana. Nos reunimos los días jueves, mañana nos reunimos acá en Nueva York y también nos reunimos los días sábados a las 7:30 de la noche. Así Amén. que si tenés a alguien, conoces a alguien en Nueva York que no se está congregando y necesita un lugar, puede venir a la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor.
Firmes en la gracia, Pastora Yashi. Tenemos 1 de Corintios capítulo 15, versículos 56-57. Vamos a leer. Anote, por favor, dice de la siguiente manera. Amén. Leemos entonces. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del pecado es la ley de Moisés. Cuando nosotros recién comenzamos el programa, estábamos orando y estábamos diciendo que el apóstol Pablo, cuando escribía las cartas, él siempre les ponía, permanezcan firmes en la gracia. No vuelvan otra vez al lugar de donde estaban, que era la ley de Moisés. No vuelvan a los rudimentos, no vuelvan a querer guardar los días, no vuelvan a querer circuncidarse. ¿Por qué él escribía y era explícito? Y en Filipenses 3, él dice, yo realmente no se me hace difícil hablarles esto continuamente. Y para ustedes, le decía, para ustedes es beneficioso. Entonces, lo mismo, no quiera usted, querido o querida, porque el cristiano tiene una mala costumbre. ¿Cuál es la mala costumbre del cristiano? Quiere como el más allá, quiere siempre como conocer más, quiere tener la última revelación, y el Evangelio es simple. El Evangelio es algo que cuando usted tiene el fundamento y tiene lo básico, con eso puede vivir el resto de sus días reinando en vida. Dios te da algo y usted lo comparte. Así es el Evangelio. No tiene que usted tener la última revelación o decir, bueno, yo tengo esto nuevo que nadie lo tiene. No, es conocer esta palabra de gracia, de la justicia de Dios, y poder enseñarles a otros, Pastora Yashi. Amén, claro que sí, eso es lo más importante, poder, como dice el pastor, la gracia y el Evangelio es simple, es sencillo, porque a veces al querer buscar más revelaciones complicamos o confundimos, ¿no? Entonces lo más importante es poder reinar en vida y entender cómo reinar en vida, ¿no? Poder recibir la revelación en nuestra vida para nosotros poder reinar en vida, ¿no? Y vivir bien, porque ¿de qué nos vale buscar la última revelación si no estamos reinando en vida? Exactamente, que pueda ser aplicable y nosotros vivir en el ejercicio de esta palabra de gracia, de esta palabra de justicia, de esta palabra del eterno perdón de los pecados, y de esa manera poder vivir, caminar, estar, respirar el propósito de Dios, el plan que Dios trazó para cada uno de nosotros. El plan es para todos igual, pero todos tenemos que entrar en ese plan. Y para entrar en ese plan tenemos que conocer esta palabra, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que, querido, querida, aquí dice que cuando más usted escucha ley, le da poder, le da fuerza al pecado. Exactamente. Usted quiere ver que usted individualmente está batallando con algunas áreas en su vida, ¿no? Puede ser que esté batallando en alguna área de una debilidad. Y la gente dice, ¿cómo yo salgo de esta debilidad? Me esfuerzo, digo, no lo voy a hacer más, me comprometo a dejar este vicio, a dejar esta forma de ser. La respuesta es una y mil veces no, de así no trabaja. No es la forma. ¿Cuál es la forma? La forma de entender que usted no puede añadirle, ponerle, meterle ley, porque la ley le da fuerza al pecado, Pastora Yashi. Claro, no lo entendimos por tantos años. Es que ahora nos damos cuenta por qué nosotros veíamos en los pactos mezclados tanta gente continuamente cayendo en pecado, ¿no? Viviendo mal. ¿Por qué? Porque la ley misma es la que le iba dando fuerza al pecado. Entonces, al ellos todavía estar viviendo una vida creyéndose pecador, entonces eso mismo va dando más fuerza, y siempre se vive mal de esa manera. Claro, inclusive cuando uno enseña esta palabra en iglesia o a pastores, los pastores lo primero que dicen, bueno, si usted le dice que ya no son pecadores, que no tienen que vivir bajo mandamientos, la gente ahora va a hacer lo que quiere. Y están equivocados, totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque
nos dice bien clara la palabra que la ley de Moisés, los mandamientos, le da fuerza al pecado. Amén. Cuanto más ley, más se hace fuerte el pecado, menos la persona va a vivir en libertad. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libre. Conocer que la ley terminó en la cruz. Cristo cumplió la ley. ¿Por qué Cristo cumplió la ley? Porque Cristo es divino. Cristo no nació de un hombre y una mujer. Entonces, cuando Él ya entró en esta tierra, en la atmósfera del globo terráqueo, acuérdense que Él viene divino del cielo, de la eternidad, y entra con un cuerpo, se mete con un cuerpo y entra a la tierra. Entonces la ley no aplica. ¿Por qué? Porque la ley aplica solamente cuando hay pecado. Por eso la ley aplica cuando hay pecado. Así es. Y por eso que la ley le da fuerza al pecado. Pero con Cristo no pudo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo era divino. Ahora es maravilloso entender esto, porque cuando Cristo viene, Él cumplió la ley, porque era divino. La ley no aplica a la persona que no tiene pecado como Cristo. Cristo muere, resucita, lo hacemos bien rápido. Cuando Él resucita, dice que muere por nuestras transgresiones, resucita para justificarnos, para darnos su justicia. Ahora Dios, eso es lo que vamos a enseñar hoy, viene a vivir adentro nuestro. Y como Cristo viene a vivir dentro nuestro, como decía Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces yo me hago ahora cumplidor ¿de qué? De la ley de Moisés. Cumplo la ley de Moisés automáticamente por medio de la fe de creer que Cristo vive en mí. Entonces, ¿yo tengo que cumplir la ley? La respuesta es no, ya la cumplí. ¿Por qué ya cumplimos la ley? Porque ahora Cristo viene a vivir dentro nuestro. Por eso dice, el poder de la ley el poder del pecado es la ley. Pero le damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdese que el tema que tenemos es firme en la gracia. Cuando usted tiene a Cristo dentro suyo, ya no necesita ley. Y como Cristo vive dentro suyo, usted ya se hace cumplidor de la ley. En el libro de Romanos capítulo 7, ¿no? Cuando da el ejemplo de la mujer casada, que tiene que vivir bajo la ley del marido mientras esté casada hasta que el marido muere, dice así también, nosotros morimos con Cristo Jesús en la cruz. Como morimos con Él, morimos también a la ley, resucitamos para ser del otro, del resucitado. Amén. Por eso somos una nueva creación. Ya la ley hoy para el Hijo de Dios, para tú que eres hija de Dios, que tienes que, todo esto por fe, por creer, por lo que dice la palabra. Usted se guía por la palabra, tiene fe, abraza estas verdades. Entonces, ¿dónde está la victoria? En Cristo Jesús. Amén. O sea, la victoria no tiene que ver con Leo, no tiene que ver con Yashi, no tiene que ver con Raquel, no tiene que ver con Armando, no tiene que ver con su vida. La victoria de su vida es Cristo Jesús. Por eso el mensaje de la gracia, ¿a quién exalta, pastora Yashi? A Jesucristo, totalmente. A Jesucristo. Cuando hablo estas cosas, porque ya que hablamos ahora de cómo yo cumplo la ley, cómo nosotros cumplimos la ley, cómo tú te haces cumplidor de la ley, cómo usted le explica a un pastor, no, yo ya cumplí la ley. De esta manera, Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, usted puede ver actos de pecado en mi vida, puede ver que me puedo enojar, me quejo, no sé, por ahí se me escapa una mala palabra, y usted dice, no, pero no es tan santo como dice, tendría que cumplir algunos mandamientos, ¿no? Piensa la persona, pero todo esto por fe. Así es. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Ahora, ¿dónde vive Cristo? En tu espíritu. Así es. En tu espíritu vive Dios. Cristo vive en tu espíritu. Usted ya más nunca cometerá pecado al recibir esta información. Cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, usted se convierte en un hijo, hija de Dios. Por eso dice a los que antes conoció, a estos, los que antes conoció, los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos.
somos hijos, el primogénito es Jesucristo, y así como Él es, ahora soy yo, ¿dónde? En mi espíritu. Amén. A lo que antes conoció, a esto los predestinó para ser conforme a la imagen. Estamos hablando del espíritu, la imagen del espíritu de Cristo. Así, usted quiere ver a Jesús, me ve a mí, la ve a ella. Por eso en la gracia uno no es como los pactos mezclados cuando una persona fallaba, ¿no? Ay, ¿no viste lo que hizo el hermano? ¿No viste cómo cayó el pastor? ¿No viste la pastora? ¿Por qué? Porque en la gracia ya no te veo a ti, yo veo a Cristo en ti. Amén. Y usted ve a Cristo en mí. Claro. Y no nos enfocamos en querer cambiar externamente, sino sabemos que ya en el espíritu estamos completos en Cristo Jesús y ya nuestro espíritu ha sido renovado, transformado, restaurado, ya es porque ya Cristo habita en nuestro espíritu. Es tremendo, es tremendo. Por eso Pablo también decía en el versículo ese, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, lo vivo en la fe de Cristo. Ahora vivimos por fe, por lo que ya Cristo hizo en nosotros. Por la fe, Por la de fe Él, del Hijo de Dios. La No fe por la de nuestra. Cristo, no por la nuestra, por la fe de Cristo Exactamente. que ya está en nosotros. Está en nosotros. Porque hablando de la fe, es un don, Así es un regalo. Hablando de la fe, es un fruto del Espíritu. Entonces, es la fe de Cristo en nosotros, la cual es un regalo de Dios y es un fruto del Espíritu que nos habita. Amén. Ahora, ¿crecemos nosotros? Sí, vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento. Eso se llama madurez. Amén, se llama madurez. No quiera usted volar antes de caminar. Esto Así es es. caminar, ¿no? Correr, volar. Amén. No es un proceso, no tiene que ver un proceso que usted va a pasar por momentos difíciles para aprender, no. Simplemente usted va a ir aprendiendo en la medida que usted reciba. Esa es su responsabilidad. Cuanto más, es como todo en la vida. Cuanto más clase tome, cuanto más usted esté sentado escribiendo, y yo me gozo cuando hermanos me dicen, escribí, lo volví a ver en la prédica, ¿no? Yo escuchaba el testimonio de una hermana, lo voy a decir porque es conocida de nosotros la persona, no la conocemos personalmente, es la esposa del pastor Kenneth. Ajá, amén, sí. Sí. Ajá. Que ella dijo, yo vi una prédica 27 veces, si no me equivoco, 26, no sé, una prédica cuando empezó a escuchar la gracia, y yo lo mismo. Claro, una vez necesita verla una 27 veces y otra vez. Claro. Y cada vez que uno la ve, uno es renovado y va recibiendo, ¿no? Velos van cayendo y vamos recibiendo más revelación de la gracia. Sí. Nuestro querido, amado hermano Jimmy Beltrán, quizá está conectado, no sé si estará conectado, él me está escuchando del año 2013 a predicar la gracia, bueno, el 2014 prácticamente, antes me escuchaba predicar los pactos mezclados, y él está en todas las prédicas, un tiempo nada más que no estuvo por entre paréntesis, y él dice, y usted lo ha predicado, pero cuando lo recibo de vuelta, lo mismo que predicó, pero Dios me abre mi entendimiento. Amén, amén. Porque puede hacer personas que, no, yo escuché al pastor hablar de esto, o a la pastora, pero esto es tremendo, por eso la palabra es viva, es eficaz. Eso te iba a decir yo, por eso la palabra es viva, porque cada vez que la escuchamos, nos ministra, cada vez, aunque sea... Decimos, el mismo mensaje, pero en realidad, aunque sea el mismo mensaje que ya le escuchamos anteriormente, cuando lo volvemos a escuchar, captamos algo que quizás la primera vez que lo escuchamos no lo habíamos captado todavía, pero la segunda vez lo recibimos. La tercera vez recibimos más todavía, la cuarta vez recibimos aún más todavía. Y así vamos renovando nuestro entendimiento y velos van cayendo poco a poco. Ese es un consejo que damos nosotros como hermanos, como pastores, como líderes, ¿no? Para que usted lo pueda hacer también en su vida. Y no crea que el Evangelio no hay una cima. El Evangelio no terminamos nunca de crecer. Claro. Y no terminamos nunca de aprender. Así Tenemos un es. versículo clave acá, Primera de Juan 3.9. Este es el apóstol Juan escribiendo Primera de Juan 3.9. Escuche lo que dice aquí la palabra, por favor. Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar.
¿Por qué dice que el que es nacido de Dios no puede pecar? La pregunta sería, ¿dónde uno nace de nuevo? ¿Dónde nacís de nuevo? ¿En tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu? La respuesta para todo lo que conocemos ya es obvia. El espíritu, nacemos de nuevo. Porque cuando usted recibe esta información, si usted es pelado, como en el caso del pastor Leo, no nació de nuevo y tiene pelo ahora. Sería buenísimo, ¿no? Pero, o sea, nací de nuevo en mi espíritu, Así ¿no? es. Lo mismo aquella persona, yo qué sé, que tiene sobrepeso, dice, bueno, yo nací de nuevo, pero No sigo, adelgacé no nada. adelgacé nada, sigo igual, porque naciste en tu espíritu. Exactamente. Esto para que entendamos, ¿no? Amén. ¿Dónde Claro, nacemos de para nuevo? entender que hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu y nuestro espíritu está completo. Nuestro cuerpo sigue igual, podríamos decir, Claro, ¿no? claro. Sigue exactamente igual, pero nuestro espíritu es el que cambió. Claro. La buena noticia, que en la medida que nuestra alma, nuestra mente va recibiendo la información que hay en nuestro espíritu, que está en la palabra, va paulatinamente, esa es la palabra, paulatinamente va a recibir cambios. Va a ir siendo reflejado también en nuestro cuerpo. Perfecto, perfectamente, Claro, muy bien. poco a poco va a ir siendo reflejado en nuestro cuerpo también. Por eso en la gracia somos rejuvenecidos también. O sea, uno se ve más joven, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos y recibimos la promesa de Abraham, ¿no? Que vamos a estar jóvenes, llenura de días, ¿no? Saludables. Todas esas promesas las recibimos a través de la gracia, recibiendo este nuevo pacto, ¿no? Ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Por eso el escritor dice, todo aquel que es nacido de Dios. La pregunta es, ¿naciste de Dios? ¿Cómo nacemos de Dios? Nacemos de Dios por nuestro esfuerzo, nacemos de Dios por cumplir mandamientos, nacemos de Dios por hacer las cosas bien, por guardar los mandamientos de la Biblia, o nacemos de Dios por medio de la fe. La respuesta es que nacemos de Dios por medio de la fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Nicodemo? Nicodemo era una persona muy preparada, era un erudito, era un fariseo, conocedor de todo el Torah, pero tenía esa curiosidad porque dice, bueno, nadie hace milagro como este, algo tiene este hombre, porque acuérdense cuando viene Jesús de Nazaret, era tantos los milagros y la forma que él vivía que tenía que despertar curiosidad, por así decirlo, en los religiosos de ese tiempo. Y se acerca y le dice, ¿cómo yo hago para nacer de nuevo? Claro. Y le dice, tenés que nacer en el espíritu. Ya naciste una vez de mamá, ahora tenés que nacer en el espíritu. ¿Cómo nacemos del espíritu? Por medio de creer. Y le habla, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? En el libro de Números, capítulo 22, usted va a encontrar esa historia de la serpiente en el desierto. Jesús le cita esa parte. Así es necesario que sea levantado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Dios no vino a que se pierda la humanidad, sino que sea salva. Muy bien, el que cree en esa palabra, en muerte y resurrección de Cristo, hoy tiene salvación, nació de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, ya no practica más el pecado. Amén. Como no, si yo vi que nació de nuevo tal persona el otro día y se estaba el otro día agarrando trompada con alguien, ¿cómo dice usted que no practica el pecado? ¿Por qué no puede pecar? Su espíritu jamás peca. Acciones de pecado usted va a ver en la persona. La persona puede ser que mienta, puede ser que fornique, que adultere, un montón de cosas, que se queje, ¿no? Y cuando está hablando de adulterio estoy hablando lo que dijo Jesús. Cualquiera que mire a otra persona que no es suya con un deseo ya adulteró. O sea, mente. Estamos fuera. O como cuando un hermano habla mal de otro, ya lo mató, como decía Jesús, ¿no? Ya lo asesinó. Entonces, ¿cuántos asesinamos a diario, no? Así que hable bien de nosotros, por favor. Así que no me critique. Si usted habla mal, dijo Jesús, eso está en el capítulo 5 del libro de Mateo, dice, bueno, cualquiera que hable mal es como que lo mató. Muy bien, Jesús vino a poner el estándar de la ley más fuerte. O sea, acciones de pecado todos tenemos, pero nuestro espíritu jamás, nunca más vuelve a pecar. Amén. Por eso la salvación es eterna para siempre. ¿Por qué? Porque tu espíritu se unió a Dios y nos llevó con Él. Amén. Amén. No es que nos llevó con Él, sino que nos reconcilió con Él, porque nosotros éramos espíritu
antes de la fundación del mundo, antes de Adán, ya habíamos sido creados. Así es. Y ya éramos pertenencia de Dios. Éramos bendecidos por Dios, éramos pertenencia de Dios, le pertenecíamos a Dios, éramos el linaje de Dios, éramos la Amén. simiente escogida, ya en Dios, pero Dios tenía que ofrecer un sacrificio para Amén. por medio de ese sacrificio reconciliarnos, porque nos habíamos perdido por el pecado Así de es. Adán y Eva. Ahora somos otra vez reconciliados, reunidos con Dios otra vez y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Lo que usted ve es el cuerpo de Leo, el cuerpo de Yashi, no ve a nosotros, no por la imagen, pero nuestro espíritu ya está con Dios, con Cristo Jesús, sentado, y ese espíritu jamás vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en esa persona. Dios no te pone su simiente, mañana si fallaste la saca, te la vuelve a poner. ¿Por qué? Porque dice, la simiente de Dios permanece en él, en ella, y no puede pecar, No puede pecar. porque es nacido de Dios. Amén. Esto yo lo expliqué en otro programa, pero lo trajimos porque estamos hablando firme en la Firme en gracia. la gracia. Cómo usted puede entender las verdades de Dios Amén. para de esa manera usted vivir en esta tierra reinando en vida, porque Así la es. bendición nace ¿dónde? En lo En lo espiritual. espiritual. Pastora Yashi, le escucho. Amén, así es. La bendición nace en lo espiritual, como ya ha traído el pastor enseñanzas anteriormente acerca de que hemos nacido en el espíritu. Y a través de ese nacimiento recibimos las bendiciones. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, a través de hoy conocer. Por eso tienes una gran responsabilidad en esta tierra, tienes un gran compromiso. ¿Cuál es esa responsabilidad y compromiso? Conocer la voluntad de Dios. Estar en un ministerio que te ayuden, ¿no? Pastores, tu pastor, tu pastora, tus líderes, que te ayuden a descubrir los dones, los talentos que Dios ha puesto en tu vida para vivir en el propósito, porque Dios te trajo a la tierra, te puso con un propósito, amén. El propósito, ser reconciliados con Él, y en ese propósito de ser reconciliados con Él, nosotros hoy, Dios ruega por medio de nosotros y le dice a aquellos que ya Dios preparó de antes de la fundación del mundo, vuelvan a reconciliarse. Amén. La gente pregunta, bueno, si Dios todo lo sabe, sabe quién se va a salvar, quién no se va a salvar, Dios lo sabe todo eso. Pero como decimos siempre con la pastora Yashi, nosotros no sabemos. Por lo tanto, anunciamos estas verdades, como hacía el Amén. apóstol Pablo. Él no andaba salvando gente, él andaba reconciliando gente que ya eran de Dios de antes de la fundación del mundo, pero por causa del pecado habían quedado lejos y ahora tenían que ser reconciliados para hacerse un espíritu con Dios, y al ser un espíritu con Dios ya no Amén. puede nunca más pecar esa persona. Es maravilloso, pastora Yashi. Amén. ¿Por qué? Porque ahora usted primero tiene una gran seguridad, que su futuro está asegurado, mi futuro Amén. está asegurado. No hay, Nuestro futuro está asegurado. no hay forma de ser separado de Dios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice de la siguiente manera. Note, Efesios 1, 13 dice de la siguiente manera. Amén, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Hasta el versículo 13, capítulo 1 del libro de Efesios, hasta el versículo 13 le habla a los judíos. En el versículo 13, a ustedes también. ¿A quiénes? A ustedes, los gentiles. Amén, a A nosotros. Leo, a Yashi, a ustedes Amén. también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Amén. Esa es la palabra de verdad. Hablamos el otro día, hace 2 miércoles atrás, la palabra salvación tenía que ver con bienestar general, tenía que ver con salud, tenía que ver con buena vida, tenía que ver con descanso, con paz. La salvación no es ser salvo del infierno, porque por muchos años, nosotros que venimos del Evangelio, hace 31 años, escuchando diferentes predicadores,
y nosotros también predicamos por muchos años en las calles acá en la ciudad de Nueva York. Antes de ser pastores, me desarrollaba, podríamos decir, como evangelista aquí en Nueva York. Entonces nuestro mensaje era decirle a la gente que Cristo venía, decirle a la gente que había un infierno, decirle a la gente que necesitaban ser salvos del infierno. Entonces la gente corría porque tenía ese temor, ese miedo de ser ¿qué? De ir al infierno. De ir al infierno. Exactamente. Entonces metíamos la palabra salvación, ser salvos del fuego abrasador, ¿no? Claro. Hoy día entendemos que la salvación va más allá de ser salvo del infierno, que la palabra salvación tiene que ver con la vida de Dios viviendo en la persona, nosotros. En nosotros. Amén. Y esa vida de Dios viviendo en nosotros te va a traer esos resultados que hablamos de la palabra salvación, tanto en hebreo como en griego, ¿no? Que tiene que ver con bienestar, tiene que ver con paz, tiene que ver con poder, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con justicia, con todo lo bueno que Dios tiene para un ser humano. Habiendo oído la buena noticia de la salvación y habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Creíste en Jesucristo. Después que usted recibe esta información, cree en Jesucristo, dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros es el garante. La palabra usa la palabra arras, es la garantía. ¿Qué garantía? De que ya nosotros, yo con Dios, usted con Dios, se hicieron uno solo. Eso quiere decir sellado con el Espíritu Santo. Pastora Yashi. Con él somos uno solo. Amén. Por eso nosotros no nos podemos contaminar. Exactamente, ya no hay nada que nos contamine. Por eso Pablo decía, ¿quién te puede separar? Exacto. Si ya está sellado, se selló, si te hiciste uno solo. Amén. ¿No? Como yo digo siempre el ejemplo de cuando hacemos un pan, ¿no? Pan dulce, le metemos harina, agua, levadura, huevo, azúcar, leche, sal, ¿no? Le metemos todo y hacemos la masa. No, Leo, separa la masa ahora. O saca la manteca. Sacar la manteca de la masa. ¿Cómo hago? Es imposible. Es la palabra imposible. Claro. No sé acaso una máquina, pero no creo. Imposible. Es un tremendo proceso científico para poder separar algo de otra cosa. La gente dice, ¿a qué te lleva esta enseñanza? Esta enseñanza te lleva a que tu conciencia, escucha bien, tu conciencia esté limpia. Cuando la conciencia de un ser humano está limpia, entonces puede recibir la vida de Dios, la vida de Cristo en esta tierra. Usted se vuelve una persona extraterrestre viviendo en esta tierra el resto de sus días. Amén. La raza que Dios preparó de antes de la fundación del mundo, que están preparados para recibir esta palabra. Los que no sean de ese linaje, de esa raza, por más que usted le hable, por más que le diga, por más que no lo van a recibir, porque no lo van a entender, porque no son, ¿no? Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me entienden mi idioma. Amén. ¿No? Y me siguen, decía también. Nosotros vivimos en Nueva York, Pastora Yashi. En Nueva York están todas las naciones del mundo, creo yo, todas las naciones. Usted va a veces a un supermercado y alguien está hablando español, al lado alguien está hablando un idioma, no sé, hindú o pakistaní, o el otro está hablando en portugués, otro chino, el otro está hablando en chino, otro coreano, dije chino, en chino, no. El otro está hablando en coreano, yo no entiendo nada. Ya. Me hablan, o no me hablan a mí, ¿no? Pero hablan por eso ellos. El inglés no une. Exactamente. si no habla inglés está sonado. Ajá. ¿No? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios tiene un idioma. Y el idioma de Dios solamente lo entienden aquellos que han sido Amén. separados, donde la simiente de Dios viene a habitarnos y donde ahora nosotros comenzamos a vivir en esta tierra lo que Dios siempre quiso. Amén. Para una persona, para un ser humano en esta tierra. Por eso la manifestación de la gracia, la luz, la revelación de la gracia y la justicia de Dios, que Dios ya tenía preparada de antes de la fundación del mundo para nosotros, usted lo entiende. Por eso hay pastores, hay eruditos de la Biblia, que usted le explica estas cosas y te dice, no. ¿Cómo que Dios? No me venga a decir, usted peca y el que peca paga.
Usted falla y va a pagar. Claro. Pero, No, y te dicen porque la paga del pecado es muerte, te dicen, ¿no? O sea, te meten así como diciendo que te vas a morir espiritualmente. Y no, él la paga del pecado es muerte porque Cristo Jesús murió por los pecados, Él murió por nosotros. Por eso la paga del pecado es muerte. alguien pagó ya. Alguien ya pagó por nosotros y nosotros no tenemos que pagar, sino ya Cristo pagó por nosotros. Y si la persona no recibe esa información de lo que Cristo hizo, sigue en pecado. Estamos hablando no del pecado, de acción de pecado, no de una obra de pecado. Estamos hablando del pecado. El pecado que nos separó de Dios. Exactamente, sigue en pecado. Y como sigue en pecado, ¿a dónde va? A la muerte. Porque no acepta la paga que hizo Cristo por él. Esto lo entendimos nosotros en 2014. Yo me acuerdo que veníamos de Long Island y veníamos en la camioneta y veníamos con Jimmy. Y Jimmy dijo, wow, eso es tremendo, la paga el pecado y Cristo pagó. Dice, es tremendo, tantos años escuchando ese versículo, nosotros también. No lo entendíamos. Porque la paga del pecado es muerte. Creíamos que nosotros teníamos que morir. Claro. Día a día creíamos que como la paga del pecado era la muerte, creíamos que cada día nosotros teníamos que ir muriendo a algo. Y cada vez que pecamos, tengo que morir a mi viejo hombre, tengo que morir a mí, o sea. Y cada vez que fallamos, venía como que usted muerte espiritual. Claro. Eso nos separaba de Dios, otra vez reconciliarse. Pero ese es un evangelio de mentira, es un evangelio de religión. Y hace el sacrificio de Jesús weak. O sea, vano, débil. Vano, débil. Y el sacrificio de Jesús fue poderoso. Lo máximo. Ha sido lo máximo que nosotros podíamos haber adquirido en este mundo. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Del universo y todas las generaciones. En este mundo que pueda hacer algo más grande que lo que hizo Cristo por nosotros. Y la gracia exalta exactamente este maravilloso sacrificio. Amén, amén. Qué bueno, Pastora Yeye. Estoy muy agradecido. Estoy muy contento. Nos reímos mucho antes del programa, recién preparando el programa. Y estoy muy contento de poder compartir con usted gracias por invitarme. Este momento. Amén. Sí, le seguiré invitando. Muy bien. No cualquiera está en el programa con el pastor Leo Argañera. Salude, por favor, a los hermanos. Vamos a los saludos entonces. Si no envió su saludo, este es el momento en que lo puede hacer ahí, enviar su saludo, decirnos de dónde nos estás mirando. Amén, así que vamos a comenzar con nuestro hermano Ricardo Áviles de Rancagua, Chile. Nos dice, saludos pastores desde Rancagua, Chile. Bendecido con toda bendición, hermano Ricardo. Le enviamos un fuerte abrazo desde acá, de la ciudad de Nueva York. El pastor J.C. Castro nos dice, añadiendo valor a su vida con la verdad de la gracia, Jesucristo. Todo el que escucha este programa y se alimenta debe de ofrendar con limpia conciencia, sabiendo que está sembrando en buen terreno. Es el deber de todo creyente en gracia. Amén, gracia y paz. Amén, bendecido con toda bendición, Pastor J.C. Castro, que nos está mirando desde Puerto Rico. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eric Alberto Contreras nos dice, así es, pastor, totalmente de acuerdo. Amén, totalmente de acuerdo con la palabra. Elsie Mergar, de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, acá en la ciudad de Nueva York, nos dice, buenas noches, pastores, saludos, Iglesia Jesús Mi Amor de New York City. Amén, bendecida con toda bendición, querida hermana Nedelsi. Chabela Benedetti nos dice bendiciones grandemente, amén, bendecida también con toda bendición, querida hermana Chabela, que estás ahí conectada. También Federico Lara nos dice saludos, amados, un fuerte abrazo. También le enviamos un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Nueva York a nuestro hermano Federico, que está ahí conectado con nosotros. Nuestra hermana Elsie Mergar dice amén. También está ahí conectada con nosotros Vane Gómez, dice bendiciones con toda bendición, pastores Leo y Yashi, amén, bendecida, querida hermana Vane, dice Charo Martínez, escúchalo, amén, ahí está invitando a ella a escuchar el programa, ahí se me fue para atrás, amén. Nuestro hermano Roberto Martínez nos dice, Pastor Leo y Pastora Yashi, muy buenas tardes, bendecidos con toda bendición. Es un gusto verlos juntos y escucharlos enseñándonos estas verdades que nos ayudan a quitar los velos y nos hacen crecer. Les mando un abrazo y muchas bendiciones.
Amén. Bendecido con toda bendición. También, querido hermano Martínez, que estás ahí conectado. Roberto, te enviamos también un fuerte abrazo desde acá y muy contento que también estás ahí siempre conectado con nosotros para que juntos sigamos creciendo en esta maravillosa gracia. Sí, el hermano Roberto lo leí como escribe, justo estábamos comentando el otro día, Amén. ¿no? Gente que tiene diferentes dones y talentos, ¿no? Amén. Y poder escribir en las redes para llegar a otros es muy necesario en estos tiempos, porque Así es. la gente lee las redes y cuando alguien lee la palabra de gracia, los velos caen. Así que felicitaciones para el hermano Roberto. Amén, amén. También Walter Villarreal nos dice, hay que renovar nuestro entendimiento con las verdades de Cristo. Así es, cada día, en cada enseñanza, renovamos nuestro entendimiento. A través del programa La Gracia no se mezcla, renovamos nuestro entendimiento a través de los servicios, cuando escuchamos los servicios en vivo, renovamos nuestro entendimiento. Así es, hermano Walter, tenemos y debemos que renovar nuestro entendimiento cada día. Amén. Elba Velázquez nos dice, muchas bendiciones mis pastores Leo y Yashi desde Lima, enseñándoles mucho, extrañándoles mucho, un abrazote a la distancia. Amén. También le enviamos un abrazo, querida hermana Elba, que nos estás mirando desde Lima, Perú. Amén. Bueno, también está ahí conectado con nosotros nuestro hermano Jimmy Beltrán. Dice, bendecidos con toda bendición, pastores Leo y Yashi. Así es la palabra de Cristo. Está viva y es eficaz. Así yo lo escuché predicar esta palabra 100 veces, pastor. Cada vez es una nueva oportunidad de aprender algo o recibir más revelación de Cristo. Siempre creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, mi Abba Padre. Amén, así es. Siempre crecemos en la gracia. Cada vez que escuchamos la palabra, como dice el hermano Jimmy, así la escuchemos 100 veces el mismo mensaje, siempre vamos a recibir más revelación. Y como decía nuestro hermano, renovamos nuestro entendimiento. Amén. El pastor J.C. Castro dice, añadiendo valor a su vida con la verdad de la gracia de Jesucristo. Amén. Dice, todo el que escucha este programa y se alimenta... Ahí se me fue para atrás. Debe de ofrendar, ya lo leí ese, ¿no? Ah, no, lo repitió el Sí, pastor. lo repitió el Amén. pastor JC, te mandamos Amén. un gran saludo, un abrazo. Así es. Es necesario también entender que debemos seguir creciendo, sembrando, para poder nosotros seguir predicando esta maravillosa gracia, para que todos podamos seguir creciendo en la gracia. Amén. Nuestro hermano José Luis Sánchez Toledo dice, saludos, amados pastores Leo y Yashi, Argañará, firmes en la gracia de Dios, Abba Padre. Amén, gloria a Dios. Bendecido con toda bendición, hermano José Luis. Saludo también a la familia. Le enviamos allá un fuerte abrazo. Amén. Dianesi también Ruiz dice, bendecidos con toda bendición, pastores desde New York. Amén. Bendecida con toda bendición, querida hermana Dianesi, que estás ahí conectada. Amén. Gloria a Dios. Dice Dianesca Trevín, también dice saludos. Amén. También te enviamos saludos, querida hermana Dianesca, que estás ahí conectada. Desde México. Dianesca es de México. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, ahí están los saludos. Si no enviaste tu saludo, todavía tienes la oportunidad de enviarlo. Si tienes alguna petición, también lo puedes poner ahí. Y más adelante vamos a estar nuevamente leyendo algunos de los saludos. Así que si tienes peticiones, la puedes poner ahí. Y vamos a orar con el pastor Leo por esa petición. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, pastora Yashi. Amén. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Amén. La palabra Amén. clave es creer, cuando creyeron. Amén. Dios sabía que íbamos a creer nosotros, ya tenía un plan preparado. Amén. Cuando usted cree, esto por medio de la fe, al creer dice que nos da su espíritu. Cuando Él nos da su espíritu,
ahora nosotros nos hicimos uno solo con Él, y como recién decíamos, por eso ya no volvemos a pecar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice que Dios ya no toma en cuenta los pecados. ¿De quiénes? El versículo anterior dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando la persona se hace esa nueva creación, porque el pecado nos separó en el Edén, pero éramos ya de Dios. Si usted lee, por ejemplo, Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa sola ofrenda? El sacrificio de Cristo en la cruz. Con esa sola ofrenda dice que la hizo una vez y para siempre, hizo perfectos a los santificados. ¿Qué es la palabra santificado? Los separados del pecado. Con la ofrenda de Cristo, con el sacrificio de Cristo, nosotros que éramos separados, santificados, ya por Dios, ya Dios nos separó, pero necesitamos esa ofrenda. Necesitamos el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para ser hechos perfectos en nuestro espíritu. Por eso, si leemos en el libro de Hebreos capítulo 13, usted va a ver que, capítulo 12, usted va a ver que dice los espíritus de los justos hechos perfectos. Éramos espíritu de antes de conocer a Dios aquí en la tierra, porque Él ya no había conocido, y cuando venimos a la tierra necesitamos recibir la información. Por eso lo más importante, que usted pueda entrar en este propósito para que millones de escogidos puedan recibir esta información. Cuando usted entra en este propósito, escuche lo que le vamos a enseñar ahora, usted entra en ese lugar de la recompensa de Dios, porque usted es un ser pensante y usted dice, ¿qué me conviene a mí? ¿Me conviene vivir en este mundo para mis placeres, para mis metas, para mis sueños, o voy a vivir en este mundo para Cristo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y si me muero en esta tierra, es ganancia. Amén. Pablo no quería morirse. Yo no me quiero morir, decía Pablo, por ustedes. Amén. Lo mismo nosotros. Hoy día estamos aquí en esta tierra porque hay millones de personas que necesitan escuchar estas verdades, Pastora Yashi. Necesitan recibir esta revelación de la gracia, recibir esta palabra para poder reinar en vida y vivir una vida en paz y tranquilidad, ¿no? Porque uno sin tener la gracia no hay paz, no hay tranquilidad. Es que no entran en la verdad de Dios, y al no entrar en la verdad de Dios, ellos van a procurar siempre, van a querer hacer su propia justicia. Exactamente. Procuran establecer su propia justicia mediante comportamientos, mediante rudimentos, mediante conducta, mediante sacrificio, mediante duro trato al cuerpo. Y Dios dice, no es por ahí. Eso es antes de la cruz. Pero yo vine a establecer por medio de mi muerte en la cruz y mi resurrección, vine a establecer un nuevo tiempo, pacto de gracia, de justicia, donde toda aquella persona que por medio de creer, entonces se hace uno solo con Dios. Es maravilloso entender estas cosas. Usted dirá, ¿es para todos? No, no es para todos. Es para lo que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que algunos tienen un problema con esto porque dicen, no, pero entonces de tal manera amó Dios al mundo. Dios vino, por supuesto, por toda la humanidad, pero en esa humanidad hay unos que reciben estas verdades y hay otros que nunca la van a recibir, nunca la van a recibir. ¿Por qué? Porque no son de ese linaje, de esa semilla que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para reinar en vida en esta tierra, en la eternidad. Amén. Tranquilo, porque ya usted ya está con Cristo Jesús a recibir esta verdad. Amén. Ya no hay ningún problema. Ahora el asunto es aquí. Mire
las personas que fallecen, que se mueren, la mayoría, el 99,99% se mueren de enfermedades, accidentes, dolores, alguna forma. Pero cuando usted recibe estas verdades, usted va a recibir la promesa que Dios le dio a Abraham y usted no va a sufrir en esta tierra. Dios no quiere que usted sufra. Entonces escape al dolor, escape al sufrimiento por medio de recibir estas verdades. ¿Cómo sé, pastor, que yo soy escogido? ¿Cómo sé que soy salvo? Porque el escogido, el salvo, oye la voz de Dios, busca a Dios y cuando recibe esta verdad dice, wow, esto es lo que busqué toda mi vida. Esto es lo que busqué toda mi vida, querer agradar a Dios. Y hoy sé que le agrado a Dios porque le agrado a Dios siempre. Siempre, porque no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con guardar mandamientos, cumplir leyes, estatutos, con duro trato al cuerpo, con sacrificio, con dolor, sino que tiene que ver con lo que Cristo hizo. Amén. Con la fe en lo que hizo Cristo Jesús. A mí me encantaría que la gente, jóvenes, queridos, ustedes que los que son jóvenes, ¿no? Que no pasen por lo que vivimos nosotros. Dolor, sufrimiento, de ayunos, de largas vigilias, de estar sin dormir, de estar ahí muriéndose de sueño, queriendo agradar a Dios en el cuerpo. Es imposible. Por eso, en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando habla Jesús con la mujer samaritana dice, ustedes los judíos dicen que se adora en Jerusalén. Créeme, mujer, que llegará el momento, llegará el día, que no será ni en este monte ni en aquel monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, usted, yo, son los que el Padre busca. ¿De qué manera usted se vuelve un adorador? Cuando la única forma que puede adorar a Dios es en espíritu. No lo podés adorar en tu alma, no lo podés adorar en tu carne. Usted se tira de rodillas, le grita a Dios, tira lágrimas, Señor, por favor, ayúdame. Y usted dice, pero Dios no me está ayudando, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la forma es en el espíritu. Amén. Cuando usted entra en esta vida del Espíritu de Dios, ya no tiene que andar clamando. En el Antiguo Testamento se clamaba, clama a mí que yo te responderé. Exacto. En el Nuevo Pacto, por eso la vida de Dios vino a vivir adentro suyo. ¿Qué decía Jesús? Lázaro, sal fuera. Eran 3, 4 palabras, salía fuera. Amén. Mujer, levántate y anda. O sea, eran 2, 3 palabras. Claro. Que esa es la vida que Dios puso dentro nuestro. Amén. Que era el Padre viviendo en Cristo Jesús. El Padre y Él uno solo eran. Y manifestándose de esa manera. Hoy día, Pastora Yashi, Dios quiere que nosotros podamos entender cada día más esto maravilloso de Dios, esto poderoso de Dios que Dios hizo por y para nosotros. Tenemos más versículos. Primera de Corintios 6, 17. No sé si quería decir algo. No, está bien. Primera Corintios 6, 17. Primera Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En la Nueva Biblia Viva dice así. Dice, pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelve uno en el espíritu. Tremendo. Más claro que eso, no hay. Entonces, ¿usted puede pecar? No. De ninguna manera. Porque Dios no peca. Entonces, yo no puedo pecar nunca más. Porque Dios no peca. Amén. Estamos hablando del Espíritu de Dios. No estamos hablando de acciones de pecado. Estamos hablando de el pecado en cuanto a la... ¿Cómo quiero usar una palabra para que se pueda entender y no pueda malentender? Estoy hablando en cuanto a lo eterno, a lo divino, a lo espiritual, a lo de Dios. Ya cuando uno cree en esto, viene a vivir Dios y ya entro en esa zona donde nunca más peco, donde nunca más soy pecador, donde nunca Dios me ve como pecador, porque volví a ser de Él, y Él hizo todo eso
para que los que éramos escogidos volvamos a estar con Él y podamos disfrutar. Nada más que en este periodo que estamos aquí en la tierra, el periodo que estamos aquí en la tierra, lo único que nos para es el cuerpo corruptible, de corrupción, si no pasaríamos las paredes, pero Claro, todavía no, todavía hasta que haya no. una transformación. Hasta Cuando que haya la venga transformación, ese momento viene, va a venir. Exacto. Va a Hasta venir. que venga ese momento en que seremos transformados. Ahí sí nuestro cuerpo va a ser transformado. Y ahora lo que sí yo estoy seguro, lo que seremos transformados, lo que estamos en la gracia. Lo que está en los pactos mezclados, no sé. Sinceramente no pongo la mano en el fuego por eso. Sinceramente le digo, no sé. E inclusive en cuanto al rapto, no sé si hay una seguridad de que los que tienen los pactos mezclados se vayan con Cristo en el rapto de la iglesia. Por eso va a ser un remanente. Claro. Y Por eso es importante servir al Señor por medio de la fe en Cristo Jesús y no por obras. Porque cuando queremos poner nuestras obras, ahí es donde nos separamos. ¿Por qué? Porque queremos nosotros, como decíamos recién, ¿no? Obtenerlo a través de nuestra propia justicia. Y no es a través de nuestra propia justicia, es a través de la fe en el Hijo de Dios, a través de la fe en lo que Cristo hizo a través del sacrificio de Él. Y esa es la parte que a muchos les cuesta entender. Okay. O desligarse, podríamos decir, ¿no? Sí, digo todo esto porque los hermanos, la gente, las hermanas siempre nos hacen preguntas, tanto por teléfono como personalmente, y dicen, pero tanta diferencia hay entre la gracia y los pactos mezclados, ley y gracia. Hay mucha diferencia. Es mucha diferencia. Exactamente. Primeramente, en la gracia hay una seguridad de que ya nuestra salvación nunca jamás se pierde. Exactamente. Segundo, Cristo viene hoy. Ponerle que Cristo venga esta noche. Lo que hemos creído correctamente. Esto no es para asustarlo, es para que usted piense. Lo que hemos creído correctamente, sabemos que ya estamos con Él. Claro. No es que vamos a ir con Él. Y que entendimos que ya no somos pecadores, que es lo más importante. Claro, porque si seguís creyendo que sos pecador, ningún pecador llega al cielo. Ningún pecador llegará a ser arrebatado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el que es pecador, que se cree pecador, es impuro. Y nada impuro va a poder llegar ser al lado de Dios. Por eso hablamos el otro día cuando los que iban camino de Maús, que ellos eran discípulos de Jesús. Sí. Eran escogidos por Jesús, fueron escogidos. Cuando ellos iban caminando, no entendían, Jesús le abrió el entendimiento con las Escrituras, y después Jesús le dice una parte, no sean tardos. Le dijo insensato, no sean tardos para creer. Esa oración que usted pueda hacer, no quiero ser tardo para creer estas verdades. Amén. Fue la oración que yo hice hace 10 años atrás. Amén. Señor, no quiero ser tardo para creer. Quiero creer si esta es tu verdad. Amén. Siempre se va a ver reflejados. Escuche que esto tiene que ver con fe. Pero todos nosotros vamos a querer tener resultados que se manifieste lo que estamos creyendo. Y el primer milagro, podríamos decir, que vimos nosotros en recibir estas verdades, es que ella fue sanada de cáncer al colon. Amén. Eso es algo tremendo, es como diciendo, sí, por ahí es la cosa. Ustedes van a reinar en vida creyendo estas verdades. Amén. Si no recibíamos estas verdades, hoy usted no estaba acá. Exactamente. Claro, ya Dios tenía predestinada que usted iba a estar acá, sabemos Amén. eso, pero tuvimos que conocer, tuvimos que recibirlo. Tuvimos que recibir y tuvimos que obtener la revelación de la gracia y entender que ya nosotros no éramos pecadores, entender que ya el pecado había sido pagado por Cristo Jesús y que nosotros no teníamos que seguir pagando por algo que ya había sido obtenido por Cristo Jesús. Por eso el trabajo del apóstol Pablo era información, conocimiento, reciban conocimiento. Capítulo 14 del libro de Hechos dice que él hablaba en la sinagoga, hablaba en la calle, hablaba, algunos judíos creían, otros gentiles creían, y mientras él disertaba, hablaba, enseñaba, había un hombre que era paralítico de nacimiento, que jamás habían dado, lisiado los pies, de esas tres formas, dice, lisiado los pies, paralítico de nacimiento, nunca habían dado. Cuando oyó hablar a Pablo, Pablo vio que tenía fe, porque la fe es por el oír la palabra. Exactamente, el oír la palabra.
Y cuando Pablo vio que escuchó la enseñanza de Cristo del perdón de los pecados, se cayeron los velos y la enseñanza de la salvación, de la gracia, ¿qué hace? Produce milagros. lo sobrenatural. Amén. Nunca habían dado, se levantó y caminó. Eso es tremendo. ¿Está para nosotros hoy? Claro que sí. Claro que sí. Está para, yo lo creo, si usted lo cree. Exactamente. Pablo estaba haciendo un fuego, vino una serpiente, lo mordió, dice, le mordió la mano. Esa serpiente, la más venenosa que había en esa isla. Todos lo miraron, dijeron, va a morir. Se va a hinchar, ahora se le hincha el brazo, se le hincha la cara, porque no estamos hablando año 2024 que por ahí llega, le dan una inyección. Claro, no. Llegan los paramédicos y le ponen una inyección para contrarrestar el veneno. Se va a morir, no hay forma. Yo de niño lo vi, decían, y siempre que picaba esa serpiente a alguien, se moría. Y fue tanto el asombro de ellos que dijeron, dioses, este es un dios. Este es un dios, claro. Este es un dios, llegó de otra galaxia y está acá con nosotros porque lo muerde la serpiente, nada le pasa. Nada le pasa. Está en un naufragio y nada le pasa. Este tipo, ¿por qué? Porque es el poder de la gracia. Por eso, creer correctamente te va a hacer vivir en la atmósfera de lo natural de Dios, que para nosotros es sobrenatural. Así es. Es lo natural de Dios, vivir sin accidentes, sin enfermedades, vivir una vida de salud, una vida de prosperidad, una vida de descanso, de gozo, donde todo te sea suplido. Es una vida de Cristo. Pero ¿dónde comienza? En el Espíritu. En el Espíritu. Y usted firme en lo que está recibiendo y en lo que está creyendo. No quiera volver atrás, que usted pueda decir hoy, no voy a volver atrás. Así es. No voy a ser tonto, no voy a ser tonta. Como los Gálatas, como Pablo le decía, Gálatas insensato, ¿no? Idiotas. Los fascinó, que quieren volver atrás, ¿no? Estúpidos, no sean estúpidos. Claro, los trató de estúpidos. Como diciendo, claro, algo tan bueno, algo tan poderoso, ¿cómo lo vamos a rechazar? ¿Cómo vamos a decir, no, yo prefiero hacerlo en mi propia fuerza, ¿no? Quiero seguir peleando, quiero seguir batallando, quiero seguir yo obrando a través de mi propia justicia. Amén, Pastora Yashi. Muy bien, se nos fue el tiempo, son las 9:10 de la noche, Ciudad de Nueva York. Vamos a saludar si queda algún saludo. Amén. Y ya nos estamos despidiendo para seguir con la próxima semana. Antes quiero invitarles mañana día jueves, en la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos orando para que muchos puedan ser alumbrados con esta palabra de gracia. Amén. Y muchos puedan venir a estas verdades y establecerse en lo que Dios ya nos dio. Como aquí dice la palabra, hemos creído, somos salvos, el Espíritu vino a vivir, nos habita, ya Cristo vive en nosotros. Nada nos puede separar de esa vida. Amén. De Dios viviendo en nosotros. Amén, amén. Nuestro hermano José Luis Sánchez dice amén, amén, Pastora Yashi. Eso es por los saludos que le enviamos. Palabra de fe y gracia. Jalisco nos dice saludos, Pastor Leo y Pastora Yashi, bendecidos en Cristo. Un abrazo. Amén. Les enviamos también un abrazo a la distancia. Martín Pereira también dice amén. Por Cristo vivimos y por Cristo morimos. Así es. Soledad Gram dice bendiciones pastores, amén, bendecida con toda bendición. Héctor Espinosa dice amén pastores, bendecido también hermano Héctor. Claudia González dice hola amados pastores, bendecida querida hermana Claudia González que estás ahí conectada. También Norgelio nos saluda desde Cuba, dice gracias amados desde Cuba, Las Tunas con ustedes, amén. Le enviamos saludo a todos los amados de Cuba que nos están ahí mirando, un fuerte abrazo para todos ustedes, amén. También está nuestro hermano Gustavo Sosa, dice Abba Padre, el poder de la gracia, bendecidos pastores, amén, bendecido con toda bendición hermano Gustavo que estás ahí conectado con nosotros también, así que esos son los saludos por ahora, así que no sé si hay algún otro, porque a veces... no, acá lo que usted dijo, Héctor Espinosa también lo saludó, sí,
el hermano Gustavo Sosa. Ahí veo a conectada a nuestra Claudia. hermana Aide Salazar, le enviamos un fuerte abrazo también. Ah, qué lindo, qué Aide que bueno. está ahí conectada también con nosotros, amén. La hermana Soledad, al hermano Amén. José Luis y a todos los que se conectaron, un abrazo grande. Amén. Vamos a orar antes de terminar por la familia del pastor Javier Nogueras, que ayer partió Amén. su papá, el hermano Alberto. Tuvimos oportunidad de compartir con Alberto más de una vez alguna comida allá en Sí. Argentina, el año 2021, 2022, 2023, más de una empanada Sí, que hemos sí, compartido hemos con compartido Alberto. amén, con nuestro hermano Alberto. Sí, el único problema es que era hincha de River. Sí, porque siempre, bueno, como argentinos siempre hablamos de fútbol. Es un tema que... Infaltable. Infaltable. Y yo creo que, me parece a mí que es muy difícil que haya un argentino que no juega al fútbol o que sea comentarista o crea ser el mejor director Ajá. técnico, aunque nunca haya jugado. Aunque nunca haya jugado, así es. Pero sí, con Alberto hablamos de River, de San Lorenzo y Amén. del fútbol, ¿no? Así que sí, lo vamos a extrañar cuando volvamos Claro que sí. a Buenos Aires, porque mientras estemos en este estuche, en este cuerpo, sí, uno siente, están Así los es. sentimientos. Claro que sí, la separación la sentimos, nos dolemos y nos cuesta, ¿no?, aceptar, pero bueno, es la parte de la vida muchas veces, pero bueno, sabemos que Cristo Jesús está en cada uno de nosotros dándonos esa fuerza para pasar estos momentos. Sí, así que vamos a orar por nuestro hermano Pastor Javier Nogueras, por Estela, la esposa de Alberto, por Ailín, que es la nieta. No sé si era su nieta preferida, pero bueno, vamos a orar. Pastora Yashi, por favor, si puedo orar. Amén, Gracias. amén. Gracias te damos, Padre, te damos gracias por este programa. Primeramente, gracias por esta palabra, Señor, que hemos podido, Padre amado, compartir con nuestros hermanos para que juntos podamos seguir creciendo en esta gracia y estar firmes en tu gracia, Señor. Te damos gracias, Padre. Te ponemos, Señor, la familia, Padre amado, Norega, Señor, Padre amado, para que seas tú fortaleciéndole a cada uno de ellos, Señor, Padre amado. Imparte fuerzas nuevas, Señor, porque sabemos que nosotros como seres humanos, Señor, nos dolemos, Señor, cuando una vida, Señor, pasa a tu presencia, Señor. Aunque tendríamos que estar contentos y gozosos, Señor, porque como dice tu palabra que es mejor, Señor, Padre Amén. amado, Gracias, papá. estar, Señor, contigo, Señor, Padre amado. Pero nosotros como seres humanos nos dolemos, Señor, y impartimos fuerzas nuevas sobre cada uno de ellos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, sobre cada uno de la familia, Señor, Padre amado, que está en este momento, pasando este momento, Señor, Padre amado, difícil, Padre amado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Amén. Les invitamos para mañana nuevamente aquí en Nueva York, 4125 58 Street, en Woodside, Queens, Nueva York. Le invitamos, si alguien necesita hacer una iglesia de gracia, amén, estamos Amén. Aquí en Nueva York. Saludos a todos. Gracias, Pastora Amén. Yashi, por compartir Amén. en el programa Gracias. La Gracia No Se Mezcla. Gracias, Hoy hay por- costillita de cerdo con puré. Está saliendo un olor. Hay que ir a ver cómo Costilla está. de cerdo con puré, el menú de esta noche. Así que bueno, un abrazo para todos. Nos despedimos entonces Amén, y amén. nos estamos viendo el próximo miércoles con el programa La Gracia No Se Mezcla. Chao. Chao, chao.